Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión analizaremos el balanceo de ecuaciones químicas. Comencemos. El principio básico que debemos cumplir en todo proceso químico es la ley de la conservación de la masa. Recordemos que esta ley nos indica que en un proceso químico la materia no se crea ni se destruye, solamente se puede transformar. Esto quiere decir que si tenemos un proceso donde tenemos reactivos que se transforman en productos, entonces debe existir un número igual de átomos de cada elemento, tanto en los reactivos como en los productos. Para poder entender bien cómo cumplimos la ley de la conservación de la masa en una ecuación química, vamos a observar el siguiente ejemplo. Estudiemos la reacción que ocurre entre el hidrógeno molecular gaseoso, el oxígeno molecular gaseoso para formar agua. Podemos darle una interpretación molecular a lo que está ocurriendo en esta reacción química. Según las moléculas y las fórmulas químicas de estos compuestos, tenemos una molécula de hidrógeno formada por dos átomos de hidrógeno que están representados en color amarillo en la reacción. Y tenemos también una molécula de oxígeno con dos átomos de oxígeno que están representados en color azul en la reacción química. En este caso vemos que la reacción entre estos dos compuestos nos va a dar una molécula de agua, donde tenemos al átomo de oxígeno representado en color azul y a los átomos de hidrógeno representados en color amarillo. Ahora, si ponemos atención, nos vamos a dar cuenta de que esta reacción química no está cumpliendo la ley de la conservación de la masa, debido a que tenemos dos átomos de oxígeno en los reactivos y solamente un átomo de oxígeno en los productos. Esto quiere decir que este proceso no puede existir así como lo estamos escribiendo en la naturaleza. Tenemos que hacer algo más para asegurarnos de que cumpla con la ley de la conservación de la masa. Observemos lo que pasa ahora si yo considero que en esta reacción están involucradas dos moléculas de hidrógeno. Esto me permitiría formar dos moléculas de agua. Observemos que en este caso, en los reactivos tengo 4 átomos de hidrógeno totales, mientras que en los productos también tengo 4 átomos de hidrógeno en total. Y en el caso del oxígeno, tenemos en los reactivos 2 átomos de oxígeno y en los productos también tenemos 2 átomos de oxígeno. Esto quiere decir que si tomamos en cuenta la presencia de una segunda molécula de hidrógeno, vamos a poder realizar un proceso o una reacción química que sí siga la ley de la conservación de la masa. Esto quiere decir que la manera correcta de referirnos a esta reacción es decir que 2 moléculas de hidrógeno van a reaccionar con una molécula de oxígeno para formar 2 moléculas de agua. Y recordemos que estos números enteros que acabamos de agregar enfrente de las fórmulas químicas son lo que llamamos coeficientes estequiométricos. Y en este caso me están indicando cuántas moléculas o cuántos átomos de cada una de las sustancias están involucradas en este proceso. Y el procedimiento que acabamos de hacer, donde agregamos los coeficientes estequiométricos a la fórmula de la ecuación química, es lo que conocemos como un balanceo de ecuaciones. Es ese proceso donde vamos a agregar coeficientes estequiométricos antes de las fórmulas químicas, ya sea en los productos o en los reactivos, con el fin de poder balancear los elementos que tenemos de por medio y hacer que estos cumplan la ley de la conservación de la masa. Ahora, hay unos detalles importantes que debemos recordar cuando hablamos de procesos de balanceo de ecuaciones químicas. Primeramente, solamente se puede balancear una ecuación variando los coeficientes estequiométricos. Nunca se deben variar los subíndices. Esto quiere decir que para un balanceo nosotros podemos jugar con los diferentes coeficientes estequiométricos, pero no podemos variar los subíndices que tienen los elementos en las fórmulas químicas, debido a que estaríamos alterando su naturaleza química. Solamente podemos agregar coeficientes estequiométricos. El segundo punto es que las ecuaciones químicas se deben balancear utilizando siempre números enteros. Esto se debe a que estos números están representando la cantidad de átomos o moléculas involucradas en el proceso y no podemos hablar de que existen fracciones de átomos o de moléculas, solamente enteros de átomos y moléculas. Así que debemos balancear solamente con números que sean enteros. Y finalmente tenemos algunas recomendaciones sobre los pasos que podemos seguir para balancear las ecuaciones químicas. Primeramente es recomendable balancear primero los elementos presentes en menor cantidad. Esto quiere decir que por lo general vamos a agregar coeficientes estequiométricos en los lados de las ecuaciones químicas donde tengamos menos cantidad de átomos. Y en segundo lugar, también tenemos una recomendación sobre el orden que podemos seguir para balancear los diferentes elementos.
Por lo general vamos a balancear primero los metales, en segundo lugar los no metales, en tercer lugar vamos a dejar al hidrógeno y en cuarto lugar vamos a dejar el oxígeno. Entonces vamos a practicar un poco el balanceo de ecuaciones con la siguiente ecuación química. Aquí tenemos una reacción de combustión entre metano y oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Podemos darle una interpretación molecular también a esta reacción química. Aquí tenemos una molécula de metano formada por un átomo de carbono en verde y 4 átomos de hidrógeno en amarillo. Y tenemos una molécula de oxígeno con 2 átomos de oxígeno representados en azul. En el lado de los productos tenemos al dióxido de carbono formado por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno y la molécula de agua formada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Vamos a balancear esta ecuación química siguiendo el orden que acabamos de establecer. Deberíamos empezar balanceando primeramente los metales, sin embargo en este proceso no tenemos ningún metal. Así que vamos a pasar al siguiente paso, que es el balanceo de los no metales diferentes a hidrógeno y oxígeno. En este caso solamente tenemos uno, que es el carbono. Así que vamos a balancear carbono contando la cantidad de átomos que tenemos, tanto en los reactivos como en los productos. En los reactivos tenemos un átomo de carbono y en los productos también tenemos un átomo de carbono. Esto quiere decir que esta reacción está balanceada para carbono. Luego de esto vamos a seguir con el siguiente elemento de la lista, que sería el hidrógeno. En este caso tenemos 4 átomos de hidrógeno en los reactivos y solamente 2 átomos de hidrógeno en los productos. Esto quiere decir que entonces debemos balancear el hidrógeno. Recordemos que debemos agregar los coeficientes estequiométricos preferiblemente en el lado de la ecuación donde tenemos la menor cantidad de átomos de hidrógeno. En este caso entonces vamos a buscar agregar un coeficiente estequiométrico en el lado de los productos, específicamente delante de la molécula de agua. En este caso debemos buscar un coeficiente estequiométrico que al multiplicarlo por la cantidad de átomos que tenemos en la fórmula química me dé la misma cantidad de átomos de hidrógeno que tenemos en los reactivos. Si en los reactivos tenemos 4 átomos de hidrógeno y en los productos tenemos solamente 2, debemos buscar un coeficiente estequiométrico que multiplicado por 2 me dé 4. En este caso voy a colocar entonces un coeficiente estequiométrico de 2. Y recordemos que la idea de este coeficiente estequiométrico es que me va a multiplicar a la cantidad de átomos que tenemos en la fórmula química. Es decir, al agregar este coeficiente ahora tenemos 2 por 2 átomos de hidrógeno, que serían en total 4 átomos de hidrógeno, y también este coeficiente me va a estar multiplicando al otro elemento de la fórmula, que sería el oxígeno, y tendríamos entonces 2 átomos de oxígeno en total. Y recordemos que la interpretación física que le vamos a dar es que ahí ahora tenemos 2 moléculas de agua que se están formando. Si hacemos la revisión vamos a tener 4 átomos de hidrógeno en los reactivos y 4 átomos de hidrógeno en los productos. Esto quiere decir que hasta este punto ya estamos balanceados en términos de hidrógeno y en términos de carbono. Solamente nos queda balancear el oxígeno. Observemos que tenemos en los reactivos 2 átomos de oxígeno y en los productos tenemos 4 átomos de oxígeno. Observen que tenemos 2 átomos de oxígeno en el dióxido de carbono y otros 2 átomos de oxígeno en el agua. Nosotros para balancear vamos a considerar el total de átomos de oxígeno que tenemos en todos los productos, así que tenemos 4 en total. Debemos agregar un coeficiente estequiométrico para balancear en el lado de la ecuación donde tenemos menos átomos de oxígeno, que serían los reactivos. Así que ahora tenemos que buscar un coeficiente que multiplicado por la molécula de oxígeno me dé en total 4 átomos de oxígeno, que es lo que tengo en los productos. Así que el número correspondiente debería ser 2, ya que 2 multiplicado por los 2 átomos de oxígeno que ya tengo en la fórmula química me daría entonces en total 4 átomos de oxígeno. Y la interpretación sería que entonces necesitamos 2 moléculas de oxígeno para poder realizar ese proceso. Y así entonces, agregando estos 2 coeficientes estequiométricos, lograríamos balancear la ecuación química de combustión del metano. Importante que recordemos aquí que cada coeficiente estequiométrico que yo estoy agregando va a multiplicar a todos los elementos que se encuentran en la fórmula química. Y también es importante que rescatemos que si la fórmula química no tiene ningún coeficiente estequiométrico adelante, vamos a tomar como interpretación de que tiene un coeficiente estequiométrico de 1. Observemos ahora el siguiente ejemplo, pero ahora vamos a analizarlo sin la interpretación molecular, para que vayamos acostumbrándonos a balancear las ecuaciones químicas solamente con la ecuación. En este caso vamos a empezar balanceando el hierro, que es el primer elemento metálico que tenemos en la fórmula. Tenemos un átomo de hierro
en los reactivos y tenemos 2 átomos de hierro en los productos. En este caso entonces deberíamos agregar un coeficiente estequiométrico en el lado de los reactivos, donde tenemos menos átomos de hierro. Y para tener 2 átomos de hierro en los reactivos deberíamos entonces agregar un coeficiente estequiométrico de 2 enfrente del hierro. Con esto entonces ya balanceamos hierro en los reactivos y productos. En el siguiente caso tenemos ahora el oxígeno. Observemos que ahora tenemos 2 átomos de oxígeno en los reactivos y tenemos 3 átomos de oxígeno en los productos. En este caso nos topamos con un detalle interesante, ya que no tenemos ningún número que nos sirva como factor común para multiplicar en ninguno de los dos lados y tener el mismo resultado. Es decir, con un solo coeficiente estequiométrico no vamos a poder balancear esta ecuación. Cuando nos encontremos con un caso como este, lo que debemos hacer es una multiplicación cruzada. Vamos a multiplicar al oxígeno en los reactivos por el subíndice del oxígeno en los productos. Y vamos a multiplicar al oxígeno en los productos por el subíndice del oxígeno en los reactivos. Si hacemos esta multiplicación, tendríamos en total 3 por 2, 6 átomos de oxígeno en los reactivos y 2 por 3, 6 átomos de oxígeno en los productos. Eso sí, el detalle que tenemos que observar es que cuando nosotros agregamos el coeficiente de 2 en los productos, no solo me está multiplicando el oxígeno, sino que también me está multiplicando el hierro. Es decir, mientras estaba tratando de balancear el oxígeno, desbalanceé a mis átomos de hierro. Entonces, debo volver al principio y volver a balancear el hierro. En este caso, ahora en los productos tenemos 4 átomos de hierro. Así que para balancear en los reactivos debería cambiar este coeficiente estequiométrico de 2 por un coeficiente estequiométrico de 4. Y con esto lograríamos ahora sí tener la ecuación balanceada. Resolvamos el siguiente ejercicio. Vamos a balancear las siguientes reacciones químicas. En este caso vamos a seguir el orden que ya hemos establecido para el balanceo de reacciones químicas. Vamos a empezar por los metales, seguido luego de los no metales, a excepción de hidrógeno y oxígeno, y por último vamos a balancear al hidrógeno y luego al oxígeno. Comencemos con este primer caso. Podemos empezar a balancear la ecuación química a partir de cualquiera de los dos elementos metálicos que tenemos en la ecuación. Así que vamos a empezar a trabajar con el zinc. En este caso el zinc vemos que tiene un átomo de zinc en los reactivos y tenemos también un átomo de zinc en los productos. Eso quiere decir que la ecuación está balanceada en términos de la especie zinc. Vamos ahora con el segundo metal que tenemos en la ecuación, que es la plata. En este caso tenemos un átomo de plata en los reactivos y tenemos un átomo de plata en los productos. Nuevamente podemos ver que la ecuación está balanceada en términos de plata, así que no tenemos que añadir nada a la ecuación de momento. En tercer lugar nos queda el cloro. En este caso vemos que tenemos un átomo de cloro en los reactivos, pero tenemos 2 átomos de cloro en los productos. En este caso sí debemos agregar un factor para poder balancear esta ecuación. Recordemos que es recomendable que agreguemos los coeficientes estequiométricos del lado de la fórmula donde tenemos la menor cantidad de átomos del elemento que queremos balancear. Así que en este caso tenemos la menor cantidad de átomos de cloro en los reactivos. Vamos a colocar entonces un coeficiente de este lado. El coeficiente que debemos agregar tiene que ser un número que al ser multiplicado por el subíndice que tiene el elemento en la fórmula me dé la misma cantidad de átomos que tenemos en el lado de los productos. Tenemos 2 átomos de cloro en los productos, así que deberíamos multiplicar al cloruro de plata por un coeficiente estequiométrico de 2, dado que este coeficiente de 2 multiplicado por el subíndice del cloro me va a dar 2 átomos de cloro en total. Con esto entonces tenemos 2 átomos de cloro en los reactivos, tenemos 2 átomos de cloro en los productos y estamos balanceados para esa especie. Sin embargo, observen que a la hora de agregar el coeficiente estequiométrico en el cloruro de plata, ese coeficiente también está multiplicando a la cantidad de átomos de plata, de manera que a la hora de balancear el cloro, por accidente desbalanceamos la plata. Entonces tenemos que también volver a balancear a la especie plata en este caso. Tenemos ahora 2 átomos en los reactivos y solamente un átomo en los productos, de manera que para balancearlo lo que debemos hacer es colocar un coeficiente estequiométrico de 2 delante de la plata en los productos. Con esto tendríamos entonces 2 átomos de plata en los reactivos y 2 átomos de plata en los productos. Vamos ahora con el segundo caso. Aquí solamente tenemos un metal con el cual vamos a trabajar, que es el sodio.
Así que va a ser la primera especie que vamos a balancear. Tenemos un átomo de sodio en los reactivos y tenemos 2 átomos de sodio en los productos. Colocamos un coeficiente estequiométrico del lado donde tenemos la menor cantidad de átomos de sodio, que sería en los reactivos, y el coeficiente que deberíamos agregar es un 2, que multiplicado por el coeficiente de 1 del sodio nos da 2 átomos de sodio en los reactivos y por otra parte los 2 átomos de sodio que teníamos en los productos. La siguiente especie que vamos a balancear serían los no metales. En este caso sería el azufre, dado que el hidrógeno y el oxígeno los vamos a dejar para el final. Así tenemos un átomo de azufre en los reactivos, un átomo de azufre en los productos. Esto quiere decir que estamos balanceados en términos de azufre, no es necesario agregar más coeficientes. Vamos ahora con el hidrógeno. En el caso del hidrógeno podemos ver que tenemos 2 átomos de hidrógeno en los reactivos, pero también tenemos otros 2 átomos de hidrógeno provenientes del hidróxido de sodio. Esto quiere decir que en total tenemos 4 átomos de hidrógeno. Observen entonces que a la hora de balancear tenemos que tomar en cuenta los átomos de los elementos de todos los reactivos en conjunto. En este caso, tanto los que aporta el hidróxido de sodio como los que aporta el ácido sulfúrico. Vemos que en los productos solamente tenemos hidrógeno en la molécula de agua, así que lo que debemos hacer es agregar un coeficiente estequiométrico que multiplicado por ese subíndice me dé 4, en este caso sería 2. Así tendríamos entonces 4 átomos de hidrógeno en los productos y 4 átomos de hidrógeno en los reactivos. Con esto entonces estamos balanceados para el hidrógeno. Y por último, debemos balancear ahora el oxígeno. En el caso del oxígeno tenemos 2 átomos de oxígeno provenientes del hidróxido de sodio y 4 átomos de oxígeno provenientes del ácido sulfúrico. Eso nos da un total de 6 átomos de oxígeno en los reactivos, y en los productos tendríamos 4 átomos de oxígeno provenientes del sulfato de sodio y 2 átomos de oxígeno provenientes de la molécula de agua. Con esto entonces tenemos 6 y 6 de cada lado y la ecuación está balanceada. Vamos ahora con el último caso. Aquí no tenemos especies metálicas, así que vamos a balancear los no metales directamente. Podemos comenzar por cualquiera de las dos especies diferentes de hidrógeno y oxígeno que tenemos, que son nitrógeno y cloro. Vamos a comenzar balanceando el nitrógeno. Tenemos un átomo de nitrógeno en los reactivos, un átomo en los productos, de manera que estamos balanceados para nitrógeno. Vamos ahora con el cloro. Tenemos 3 átomos de cloro en los reactivos y solamente un átomo de cloro en los productos. Así que debemos agregar un coeficiente estequiométrico en los productos, que multiplicado por 1, el subíndice del cloro, me dé 3. Entonces debemos agregar un coeficiente estequiométrico de 3. Seguimos entonces ahora con el hidrógeno. Observemos que en este caso tenemos 2 átomos de hidrógeno en los reactivos y tenemos 3 átomos de hidrógeno provenientes de la molécula de amoníaco y 3 átomos de hidrógeno provenientes de la molécula del ácido hipocloroso en el lado de los productos. Tenemos 6 átomos de cloro en total en los productos, de manera que tenemos que multiplicar a la molécula de agua en los reactivos por un coeficiente estequiométrico que me dé 6 átomos de hidrógeno. En este caso, ese coeficiente sería 3, dado que 3 por 2 me va a dar 6 átomos de hidrógeno. Finalmente, nos queda balancear el oxígeno, donde en los reactivos tenemos 3 átomos de oxígeno provenientes de la molécula de agua y en los productos tenemos también 3 átomos de oxígeno. Eso quiere decir entonces que ya la ecuación está balanceada de esta manera. En el siguiente problema tenemos solamente 2 elementos en la siguiente ecuación química. En la 4 tenemos nitrógeno e hidrógeno. Comenzamos balanceando el nitrógeno. Tenemos 2 átomos de nitrógeno en los reactivos y solamente 1 en los productos. Vamos a agregar un coeficiente en los productos que me dé 2 átomos de nitrógeno. Este coeficiente sería un 2. Luego, para el hidrógeno tenemos 2 átomos de hidrógeno en los reactivos y tenemos 2 por 3
6 átomos de hidrógeno en los productos. Así que lo que debemos hacer es multiplicar al hidrógeno en los reactivos de manera que tengamos 6 átomos. Podemos hacer una multiplicación cruzada, el subíndice que tenemos en el lado de los productos por el coeficiente lo intercambiamos y tenemos entonces 3 como coeficiente estequiométrico por 2 como subíndice me va a dar 6 átomos de hidrógeno en total. Y así entonces la ecuación quedaría balanceada. Vamos con el último caso. Aquí tenemos un caso de balanceo de ecuaciones químicas que va a llevar un paso adicional. Esta reacción química es una reacción química de combustión. Vamos a observar cómo balancearla. Comenzamos acá con el carbono y tenemos 4 átomos de carbono en los reactivos y solamente 1 en los productos. Vamos a colocar entonces un 4 como coeficiente en los reactivos. Tenemos luego el hidrógeno, 10 átomos de hidrógeno en los reactivos, solamente 2 en los productos. Vamos a colocar un coeficiente que multiplicado por 2 me dé 10, que sería 5. Con esto entonces tenemos 10 átomos de hidrógeno en los reactivos y 10 en los productos. Vamos ahora finalmente con el oxígeno. Tenemos 2 átomos de oxígeno en los reactivos y tenemos 4 por 2, 8 átomos de oxígeno. Y luego 5 por 1, tendríamos acá adicionalmente 5 átomos de oxígeno. Esto sumado nos va a dar un total de 13 átomos de oxígeno. Aquí nos vamos a encontrar con un detalle interesante y es que no existe ningún factor estequiométrico que nosotros podamos utilizar como número entero y que multiplicado por 2 me dé 13. Ahora, recordemos que una de las reglas del balanceo de ecuaciones químicas es no utilizar fracciones como coeficientes estequiométricos. Sin embargo, para poder balancear esta ecuación vamos a tener que utilizar primeramente como una herramienta para el balanceo a una fracción. Cuando tenemos un caso como este, lo que debemos hacer es multiplicar del lado donde tenemos la menor cantidad de átomos de oxígeno, que sería en los reactivos, a la molécula, de manera que tengamos un coeficiente estequiométrico donde en el numerador tengamos la cantidad de átomos que yo necesito obtener, en este caso que serían 13 los que tenemos en los productos. Y como numerador vamos a tener al subíndice de la fórmula química, que en este caso es 2. Observen que si nosotros multiplicamos al oxígeno molecular por 13 medios, por reglas matemáticas, el 2 del denominador se va a cancelar con el 2 de la fórmula química. Y eso nos deja entonces con 13 átomos de oxígeno. Esta ecuación técnicamente está balanceada de manera correcta. Sin embargo, no podemos dejar el balanceo de esta manera porque está incompleto. Recordemos que no podemos utilizar un balance con fracciones como tales. Podemos usarlo como una herramienta para llegar al balance final, pero no podemos dejarla balanceada con esta fracción. Así que para poder eliminar esa fracción, lo que vamos a hacer al final es que vamos a multiplicar a todos los coeficientes estequiométricos de la ecuación química por el denominador que yo estoy poniendo en la fórmula. En este caso es un 2, así que voy a multiplicar a toda esta ecuación, todos los coeficientes estequiométricos los voy a multiplicar por 2. Esto me dejaría entonces aquí con 2 moléculas del hidrocarburo inicial que se está quemando. Al multiplicar 2 por 13 medios, lo que va a ocurrir es que se va a cancelar nuevamente el 2 del denominador con el 2 que estoy utilizando para multiplicar y me va a quedar un 13, un número entero. Y luego en el lado de los productos, 2 multiplicado por 4 me va a dar 8 y 2 multiplicado por 5 me va a dar 10. Observen que de esta manera entonces utilizamos primeramente la fracción como una herramienta inicial para el balanceo y luego eliminamos la fracción utilizando una multiplicación de todos los coeficientes estequiométricos de manera que tengamos entonces solamente números enteros. Y este sería el balance final de la ecuación química. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas, esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.